al generar estereotipos de género, raciales y contenido negativo sobre personas homosexuales. La siguiente noticia que te tengo preparada acá y Sí. está relacionado directamente con las Naciones Unidas. Hace poquito sacaron un artículo y habla justamente sobre la inteligencia artificial ya reproduce estereotipos de género. Y pues es algo preocupante desde lo que manifiestan ellos. Y dice lo siguiente: en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8, un estudio realizado por la Agencia de Educación pone de manifiesto preocupantes tendencias de las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en las que se basan las plataformas de inteligencia artificial generativa, al generar estereotipos de género, raciales y contenido negativo sobre personas homosexuales. Dice, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publica este jueves un estudio, que vamos a dejar el enlace acá para que lo vean, que examina los estereotipos presentes en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en las que se basan plataformas de inteligencia artificial generativa las más populares, titulado Prejuicios contra las mujeres y las niñas en los modelos de lenguajes grandes. Este documento revela pruebas inequívocas de prejuicios contra las mujeres en los contenidos generados por cada una de estas plataformas. Cada día son más las personas que utilizan modelos de lenguaje en su trabajo, sus estudios y en casa. Estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial tienen el poder de moldear simultáneamente las percepciones de millones de personas, por lo que incluso pequeños sesgos de género en su contenido pueden ampliar significativamente las desigualdades en el mundo real, declaró la directora general de la UNESCO. Nuestra organización pide a los gobiernos que desarrollen y apliquen marcos regulatorios claros y a las empresas privadas que lleven a cabo un seguimiento y una evaluación continuos para detectar sesgos sistémicos, como se establece en la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada por unanimidad por nuestros Estados miembros en noviembre del 2021, añadió Adrouei Azoulay. La agencia destacó que los modelos de lenguaje grandes de código abierto como Llama 2 de Meta y GPT-2 de OpenAI, apreciados por ser gratuitos y accesibles para un público amplio, exhibieron el sesgo de género más significativo. Sin embargo, también concluyeron que su naturaleza abierta y transparente puede ser una gran ventaja para abordar y mitigar estos riesgos, mediante una mayor colaboración entre la comunidad investigadora mundial. En contraste, modelos más cerrados como GPT 3.5 y 4, la base de ChatGPT y Gemini presentan mayores desafíos en este sentido, señalar. Bueno, ¿cómo ves este estudio que lanzó hace poquito Sí. la UNESCO? Bueno, a ver, lo veo totalmente real. O sea, esto está ocurriendo y no está ocurriendo ahora. O sea, al final, una cosa hay que tener clara, es los grandes modelos están entrenados con los grandes datos de Internet, ¿no? Y los grandes datos de Internet, y cada vez si nos vamos a historiales más atrás, ¿no? A datos pasados, pues realmente va a haber sesgos mucho más marcados que los que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, la importancia en la que estos modelos den o ponderen ciertos datos, pues es los sesgos que estamos viendo. Pero es que esto es así, o sea, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos sesgos. Entonces, no le pidamos a la IA que también sea perfecta, cuando nosotros no lo somos, ¿no? Eso es algo en lo que nos tenemos que basar desde un principio. A partir de ahí, pues bueno, es que al final los datos, bueno, pues muchas veces están voy a decir, corruptos o no están limpios y se ha hecho un entrenamiento a grandes volúmenes. Estas empresas muchas veces hacen entrenamientos a grandísimos volúmenes que muchas veces tienen datos que llevan sesgos que ni ellos mismos localizan, ¿no? Y a veces salen en los momentos menos esperados, ¿no? Y eso pasa. Yo escribí un artículo hace no mucho donde había un estudio en la Universidad de Oxford donde veía que uno de los grandes datasets del mundo, donde se alimentaban modelos como podía ser Stable Diffusion o se podían dar incluso GPT-4, estaban corruptos porque había un pequeño porcentaje de imágenes que tenían contenido sexual, ¿no? Contenido de menores.
y habían entrenado con esos modelos, ¿no? Y esos modelos habían entrenado con esos datos. Es verdad que una cantidad mínima, pero ya había un sesgo, ¿no? Ya podría salir ciertas imágenes de esa IA generativa con un sesgo sobre esta connotación sexual, ¿no? Entonces, era muy importante y se había demostrado de ello. También se ha demostrado, y hay también un estudio lo que dice que si tú eres una persona de raza blanca y género femenino, la inteligencia artificial es más afín a ti, es decir, a tus gustos y a tus preferencias. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, la connotación de los datos con los que has sido entrenado, pues normalmente es más afín hacia ese estereotipo de persona. ¿Quiere decir que si eres un hombre y de otra raza va a ser malo contigo? No, en absoluto, también será buena, pero tiene una mayor alineación con ese tipo de género. ¿Por qué? Porque lo arrastra. O sea que realmente esto ocurre y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y los datos perfectos pues aún no existen y ahora se está trabajando mucho con el dato sintético, ¿no? Pero al final el dato sintético, que es el dato que genera la propia inteligencia artificial para alimentarse ella misma, también llevará sesgos, que también estará en cierta manera influenciado de los datos reales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que hay que conocerlos, es decir, igual que siempre han existido esos sesgos y han existido estas connotaciones, pues saber que la IA está creado en muchos casos a nuestra semejanza a nivel de datos. Por lo tanto, entendámoslo, intentemos trabajarlo, intentamos entenderlo, intentamos corregir a esa inteligencia artificial, igual que eduquemos. Es decir, creo que también hay una parte importante que es educar a la inteligencia artificial. Creo que muchas veces no nos ponemos en esa situación, ¿no? A la inteligencia artificial también hay que educarla, ¿no? Hay que educarla en gran medida y corregirla en gran medida para, bueno, que al final nos pueda dar una mayor productividad y una mayor calidad, ¿no? en sus respuestas. Es que mira lo siguiente, la otra vez me comentaban un ejercicio muy simple para que llevemos esto a un ejemplo. Me decían, creemos una imagen y simplemente el prompt de la imagen tiene que decir, créate un médico exitoso en su carrera. Y automáticamente la imagen reproducía un señor ya de edad, canoso, un hombre, sí. ya de avanzada edad, con su bata, creaba un señor. Entonces, es correcto lo que tú dices, que finalmente como seres humanos pues no podemos pretender de que prácticamente la inteligencia artificial nos lea la mente de acuerdo a lo que nosotros pretendemos sacar en ese momento, sino que aceptar ese sesgo con el que ya viene, ¿no? Sí, probablemente si hiciésemos esa misma pregunta a un gran número de la sociedad, pues a lo mejor la primera imagen que te viene a la cabeza pueda ser ese médico que tú mencionas, Emerson. Luego es verdad que luego lo paras un momento y dices, bueno, espérate, es que puede ser perfectamente una mujer o un chico joven con un talento de una carrera súper brillante que lo ha obtenido, ¿no? Entonces, creo que ni eso, ni tampoco los últimos ejemplos que hemos visto en Gemini, ¿no? Ahora, que es como se pedían soldados del año 1939 y salían soldados de raza negra, ¿no? En vestidos con el uniforme alemán, ¿no? Entonces, no lo sabía. Creo que han querido compensar esos sesgos de una manera muy artificial y tampoco están obteniendo reales. O sea, eso no ha ocurrido lo que me estás dando. Es verdad que le has limpiado completamente el sesgo, pero eso no es la realidad de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado. O sea, son situaciones en las que realmente donde mejoraremos aquí es lo que te decía antes, ¿no? En nosotros educar a esa inteligencia artificial y reconocer, o sea, asimilar que realmente, pues bueno, los datos con los que están entrenadas son datos que mejorarán con el tiempo, pero que ahora mismo, pues bueno, lo que te va a dar es una probabilidad. O sea, al final lo que hace la inteligencia artificial es mostrar una probabilidad, una generación de probabilidad del dato que tú esperas. Y la mayoría de la gente espera un dato concreto, es el que te va a lanzar. Luego, que tú estés de acuerdo o no, que tú reflexiones sobre ese dato, está en ti, no está en la inteligencia artificial. Súper. Yo quisiera que hagamos la reflexión de a futuro de tú cómo crees que puede afectar este tipo de sesgos en determinados grupos, que quizás pueda generar más odio, o cómo debemos nosotros trabajar en la inteligencia artificial para que no sucedan este tipo de artículos. Bueno, ya lo están manifestando y una forma de abordar los problemas es identificándolos, pero ¿cómo podríamos trabajar en mitificar este tipo de situaciones?
Bueno, yo creo que en educación realmente, que es donde tendría que estar la base, ¿no? Es decir, en cómo educamos, ¿no? a los alumnos que van a salir hacia ese mundo futuro. Yo creo que para mí hay tres pilares fundamentales. Uno es educar con inteligencia artificial, es decir, que es lo que hemos estado hablando antes mucho, Emerson, que es bueno, pues educar utilizando herramientas de inteligencia artificial que me permite ser más productivo, mejor llegar a mis objetivos, mejorar el tiempo, etcétera, ¿no? Ser más motivador. Pero hay una parte importante que es educar inteligencia artificial, es decir, enseñar qué ocurre detrás de esa caja negra, es decir, por qué realmente si yo le meto un input de esta manera o le meto un prompt de esta manera me saca esto y por qué no me saca lo otro, es decir, entender un poco qué ocurre ahí atrás, porque eso nos va a permitir reforzar nuestro pensamiento crítico y reflexivo. Y por otro lado, aprender acerca de la inteligencia artificial. Creo que hay que enseñar en las escuelas la parte ética y la parte legislativa de la inteligencia artificial. O sea, es muy importante que un alumno sepa que, bueno, que hay una cierta ética y un marco ético de la inteligencia artificial, ahora en la ley que tenemos en Europa, en el proyecto de ley, donde, bueno, es verdad que la ética no es un marco jurídico, pero nos permite, bueno, pues tener una IA fiable, es decir, entender realmente que hay que tener una transparencia en los algoritmos que se hacen, tener una transparencia en los datos por lo que se entran los modelos. ¿Qué está pasando? Que las grandes empresas privadas, yo que suelo leer muchos papers científicos, cada vez me cuesta más en ver un paper científico que me cuente realmente lo que están haciendo, ¿no? Que cómo entrenan un modelo, qué tipo de parámetros usan. Se convierten al final en artículos más comerciales que nos ocultan muchísima de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil el poder hacer reflexiones sobre esos modelos y poder usarlos, ¿no? Entonces creo que educar con la inteligencia artificial y acerca de la inteligencia artificial. Creo que manejando esos tres pilares fundamentales tendremos una sociedad mucho más reflexiva, ¿no? Mucho más con un pensamiento más crítico ante esta tecnología, y eso lo que nos permitirá, pues bueno, pues también educar, ¿no? Como decía yo antes, a esa inteligencia artificial, pero tenemos que basarnos en la ley, en la ética y en el conocimiento. Si no tenemos esas herramientas, por decirlo así, será complicado, ¿no? Al final sucumbiremos un poco a lo que nos diga y no por donde nos lleve la inteligencia artificial, y ya no la inteligencia artificial, sino la empresa probablemente que esté detrás de esa inteligencia artificial. Acabaste de decir una palabra clave, y tú consideras que nosotros tenemos que volver a trabajar en algo que en algún momento estuvo de moda, que es el pensamiento crítico, precisamente para mitigar de que no comamos entero de todo lo que posiblemente pueda afectar estas 5 grandes empresas a nivel de inteligencia artificial sobre nosotros? Total, o sea, creo que eso, si ya tuvo peso en su día, o sea, ya tuvo importancia en su día, Emerson, creo que ahora tiene mucho más. O sea, creo que la inteligencia artificial le ha dado más valor a esas habilidades, ¿no? Y una de las habilidades importantes del ser humano es esa capacidad de reflexión y de pensamiento crítico a la hora de, bueno, pues contextualizar ciertos datos, ¿no? Que se nos arrojan y bueno, tener ese momento de parar, ¿no? Y reflexionar sobre lo que ha ocurrido o lo que nos está dando, y a partir de ahí generar nuestra propia información, nuestro propio conocimiento, ¿no? Creo que ahora mismo ese valor es importantísimo, el trabajarlo desde las aulas. Súper. Bueno, amigos, fue Jorge Calvo Martín. Recuerden que sus redes sociales las van a encontrar publicadas aquí en la parte inferior del video. Es un especialista en inteligencia artificial, y más que él es matemático. Él sí les habla desde lo crudo, desde la lógica para llegar allá. Entonces, pues nada, súper invitadísimos a que lo sigan, vayan y búsquenlo, vean sus artículos que tienen gran contenido de valor. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.